Me llamo Alexei y 5 años atrás, mi vida como científico en biología molecular especializado en oncología y enfermedades raras tomó un giro inesperado cuando fui reclutado por una prominente empresa farmacéutica. Esta oportunidad significó una difícil decisión personal, dejar a mi familia durante casi un año para sumergirme en un proyecto revolucionario. El escenario de mi nueva vida era un laboratorio subterráneo, una instalación avanzada y secreta, donde cada día se asemejaba a una escena de una película de ciencia ficción. Rodeado de tecnología de punta y colegas igualmente capacitados, mi trabajo se centró en un área de investigación de vanguardia, lejos del mundo que conocía. El proyecto en el que me involucré llevaba el nombre de Covert Operations for Vascular Injury and Disease, conocido por su acrónimo, COVID. El nombre, irónicamente similar al de la famosa enfermedad pandémica, ocultaba nuestro verdadero objetivo: desarrollar una vacuna de ARN que indujera cambios genéticos específicos para mejor respuesta del cuerpo a lesiones vasculares graves. Esta innovación estaba destinada a los soldados, con la esperanza de aumentar significativamente sus tasas de supervivencia al prevenir infecciones y mejorar la respuesta del cuerpo a lesiones graves. Cada día, bajo luces frías y entre paredes de concreto, me dedicaba a descifrar los misterios del genoma humano, buscando la clave para una resistencia casi sobrehumana. El trabajo en el laboratorio era intenso y absorbente, pero no estaba exento de dilemas éticos y morales. A medida que el proyecto avanzaba, las líneas entre el bien y el mal se volvían cada vez más borrosas. ¿Estábamos jugando a ser dioses, manipulando la vida misma para propósitos que podrían ir más allá de la simple curación? Estas preguntas rondaban mi mente mientras me adentraba más en el proyecto, sin darme cuenta de que pronto me encontraría en el centro de un descubrimiento que desafiaría todo lo que creía saber sobre la ciencia, la ética y la misma naturaleza de la humanidad. Dentro del laberinto del laboratorio subterráneo, el proyecto COVID se desarrollaba en una red de áreas especializadas, cada una operando en un silo de secreto y aislamiento. Mi función se centraba en las bases moleculares del proyecto, un trabajo puramente teórico que me mantenía alejado del contacto directo con la vacuna. La rigidez del protocolo era tal que no se nos permitía interactuar con científicos de otras áreas, una restricción que añadía un velo de misterio a nuestro ya enigmático trabajo. Esta segregación se extendía a nuestras vidas diarias dentro del laboratorio. Comedores separados, habitaciones asignadas y áreas de esparcimiento que aseguraban que nuestro mundo girara exclusivamente en torno a nuestra área específica de investigación. El único enlace entre nosotros y el mundo exterior del proyecto era el jefe coordinador de cada área. En mi caso, el jefe era un conocido de mis años universitarios, una mente brillante que asistía a clases como un alumno libre no registrado. Nuestra amistad, fortalecida en los pasillos de la universidad, se había convertido en un hilo de conexión en este mundo subterráneo. A pesar de esto, las reglas eran claras y estrictas. Prohibido hacer preguntas sobre otras áreas del proyecto. La información fluía en una sola dirección, desde el jefe a nosotros, y siempre era básica y filtrada. Sin embargo, empezaron a suceder cosas extrañas. A pesar de la prohibición de hablar sobre el proyecto en su conjunto, mi amigo, el jefe coordinador, comenzó a comunicarse conmigo de una manera inusual. A través de sutiles parpadeos, una especie de código Morse ocular empezó a revelarme fragmentos de información. Estos mensajes ocultos eran breves y alarmantes. El proyecto avanza, pero algo está sucediendo. Su siguiente mensaje fue aún más inquietante. Los científicos en contacto directo con pacientes están cayendo enfermos. No tengo más información. Están aislados y las cámaras han dejado de funcionar. Solo tenemos audio esporádicamente. Esta revelación me dejó helado. ¿Qué estaba pasando en esas áreas restringidas? ¿Qué efectos estaba teniendo nuestra vacuna en los humanos con los que entraba en contacto? Estos intercambios clandestinos con mi amigo fueron aumentando mi inquietud y curiosidad. Comencé a cuestionar no solo el propósito real del proyecto, sino también las implicaciones éticas de nuestro trabajo. Estaba claro que algo mucho más grande y posiblemente peligroso se estaba gestando en las sombras de nuestro laboratorio subterráneo, algo que podría tener consecuencias imprevisibles no solo para nosotros,
los científicos, sino para el mundo entero. La sensación de estar al borde de un descubrimiento alarmante me mantenía en un estado constante de tensión y expectativa. Un día, mientras trabajábamos inmersos en nuestras rutinas científicas, la calma del laboratorio subterráneo se vio abruptamente interrumpida por el sonido estridente de una alarma, seguido del cierre hermético de todas las puertas. Nuestro jefe, con una rapidez que denotaba su preparación para este tipo de situaciones, nos distribuyó respiradores y trajes protectores, diciéndonos con una voz tensa pero controlada: «Esperemos que no pase nada grave». Esto ha sucedido en el Área 5. Su semblante serio revelaba la gravedad del incidente, mientras nos informaba que habíamos perdido toda comunicación con esa sección del laboratorio, lo que nos sumió en un estado de incertidumbre y preocupación por lo que podría estar sucediendo más allá de las paredes que ahora nos confinaban. En un principio, todos en el laboratorio asumimos que el cierre de emergencia estaba relacionado con un brote viral, especialmente considerando los recientes informes sobre científicos enfermando en el Área 5. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más aterradora. Según explicaciones fragmentadas de nuestro jefe, las inyecciones que estábamos desarrollando habían sido probadas en soldados, pero con consecuencias no anticipadas. En lugar de mejorar sus capacidades, los soldados perdieron el control neuronal, actuando bajo los impulsos primitivos, reducidos a un estado de supervivencia pura y descontrolada. Esta información nos dejó atónitos y temerosos. ¿Qué habíamos creado? Las implicaciones de nuestra investigación habían cruzado una línea que ninguno de nosotros había imaginado. En ese momento de caos y miedo, nuestro jefe actuó con decisión. A pesar de estar protegidos por nuestros trajes, el miedo era palpable. Con un gesto resuelto, activó un mecanismo que liberó un gas en el ambiente exterior a nuestra área segura. Sorprendido y confundido, le pregunté acerca de la naturaleza del gas. Con una mirada grave, me explicó que era un agente tóxico mortal para los seres humanos, pero diseñado específicamente para incapacitar a los soldados afectados por la vacuna. Este gas reduciría su movilidad, dándonos tiempo y esperanza de contener la situación antes de que se volviera completamente incontrolable. Esta revelación no solo destacaba la gravedad del incidente, sino que también ponía de manifiesto la peligrosa dirección que había tomado nuestro proyecto, transformando lo que una vez fue una búsqueda científica en un escenario de supervivencia y miedo. En medio del caos y la incertidumbre, nuestro jefe nos guió hacia una ruta de evacuación desconocida para la mayoría de nosotros. Nos encontramos frente a una puerta secreta, imponente y pesada, cuya existencia hasta ese momento había sido un misterio. A medida que avanzábamos, el pasillo se revelaba como un laberinto bien planificado, equipado con trampas y mecanismos de seguridad que nunca habíamos visto. Este descubrimiento me llevó a cuestionar si la organización había anticipado un desastre de esta magnitud, lo que añadió una capa de desconfianza y temor a nuestra ya tensa situación. A pesar de no haber visto aún al supersoldado o a la criatura alterada, la sensación de peligro era evidente y nos impulsaba a movernos con rapidez y cautela. El pasaje secreto se desplegaba ante nosotros como un enigma, con giros y desvíos que sugerían una planificación y conocimiento del complejo mucho mayor de lo que habíamos imaginado. Cada paso en este laberinto subterráneo era un recordatorio de lo poco que sabíamos sobre el verdadero alcance y propósito del proyecto en el que habíamos estado trabajando. Nuestro avance era una mezcla de miedo y determinación. Con cada nuevo pasillo y cada trampa eludida, aumentaba la sensación de que estábamos inmersos en una realidad que superaba nuestra comprensión científica. La posibilidad de encontrarnos cara a cara con las consecuencias de nuestro trabajo, en forma de una criatura genéticamente alterada, era tanto aterradora como surrealista. En ese laberinto de pasajes secretos, nos movíamos impulsados por el instinto de supervivencia, sin saber qué nos esperaría al final de nuestra huida. El momento que tanto temíamos finalmente llegó cuando nos encontramos cara a cara con el supersoldado, una visión que nos dejó petrificados de terror. El ser ante nosotros tenía el rostro desfigurado, con características grotescamente reptilianas que recordaban a una iguana.
Era una manifestación espantosa de los experimentos genéticos llevados al extremo. Éramos 10 científicos tratando desesperadamente de huir, pero nuestra fuga se vio truncada cuando el supersoldado, con una fuerza y velocidad inhumanas, capturó a 2 de mis colegas, rompiendo sus trajes protectores y dejándolos caer al suelo. Por un milagro, algunos de nosotros logramos escapar del ataque y nos refugiamos en otra habitación, donde nos encontramos con científicos de otros grupos, incluido el jefe de toda la investigación. Con un tono grave y rostro marcado por la derrota, nos reveló que esta no era la primera vez que ocurría un incidente así, pero esta vez, el soldado alterado se había vuelto más fuerte y rápido, perdiendo aún más sus conexiones neuronales humanas. Su conclusión fue desoladora. La única opción restante era destruir el centro de investigación por completo, insinuando que nadie podría salir con vida del complejo. Al oír esto, una sensación de desesperación me inundó. La idea de que nuestra única salida fuera la destrucción total del lugar donde habíamos dedicado años de investigación era insoportable. Mientras luchaba con mis pensamientos, buscando alguna forma de escapar de esta pesadilla, un estruendo ensordecedor sacudió el edificio. Una explosión había ocurrido, marcando el inicio del fin de nuestro laboratorio subterráneo y posiblemente de nosotros mismos. En ese momento, la realidad de nuestra situación se hizo más clara y aterradora. Estábamos atrapados en una trampa mortal de nuestra propia creación. En ese momento de caos y desesperación, cuando pensé que había llegado mi fin, una luz cegadora me golpeó y sentí una aguda punzada en mi brazo. Al abrir los ojos, me encontré en una posición inesperada. Estaba siendo sujetado por varios individuos mientras uno de ellos me inyectaba algo. A través de mi visión borrosa, pude distinguir las letras COVID en la jeringa. La comprensión golpeó como un rayo. Ahora era yo quien estaba siendo experimentado, una víctima involuntaria de la investigación que había consumido mi vida. El personal a mi alrededor me aseguraba con voces calmadas que todo estaría bien, pero sus palabras sonaban vacías y distantes. La inyección, la misma que habíamos desarrollado y que había causado tanto caos, ahora corría por mis venas. Un torrente de emociones me invadió: miedo, ira, confusión. ¿Qué efectos tendría en mí? ¿Me convertiría en una criatura desfigurada como el supersoldado que habíamos visto? Mi mente gritaba por escapar, por liberarme de esa pesadilla en la que me había convertido en un conejillo de Indias. Pero mi cuerpo no respondía como quería. Me sentía débil, desorientado. En medio del caos y la desolación, un detalle aparentemente insignificante captó mi atención. Un pequeño murciélago, errante y silencioso, se deslizó a través de una rendija apenas perceptible, una falla en el sistema de contención provocada por el reciente cataclismo. La presencia del animal en aquel lugar, un laboratorio subterráneo dedicado a manipulaciones genéticas y experimentos que desafiaban los límites de la ética, no era una mera coincidencia, sino un presagio ominoso. Aquel pequeño ser, ajeno a la complejidad y a las consecuencias de nuestras acciones humanas, se había convertido en un vector inadvertido de lo que podríamos haber desencadenado. En ese instante, el murciélago se dirigió hacia mí, sus alas agitándose con una precisión que desafiaba su ceguera natural. Me quedé inmóvil, paralizado no solo por el miedo, sino también por la revelación que se cernía sobre mí. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me envolviera fue la sensación de sus pequeñas garras rozando mi cuello, seguido de un agudo pinchazo. Mientras caía al suelo, mi mente se inundó de una comprensión espantosa, el verdadero alcance de nuestra imprudencia científica. En ese breve momento antes de perder la conciencia. Comenta aquí, ¿qué crees que pasó luego? Suscríbete para más.